Se irán viendo preguntas en el orden en que van saliendo en el libro de Psicología Social, volumen 2, edición 2023 del segundo semestre. En este caso es el capítulo 12, que es el tema de persuasión y cambio de actitudes. Como siempre recordando, capítulo 12, página del libro 149, y son 36 páginas identificadas de ese capítulo. Y al final del número de la página, del capítulo, aparece una letra ABCD que corresponde a lo largo de la hoja, de las columnas de la hoja, donde estaría ubicada la respuesta. Y simplemente también recordar algunos links que son de utilidad en cosas referentes a la UNED. Vamos con la siguiente pregunta, que dice: según Aristóteles, ¿cuáles son los tres pilares retóricos de la comunicación persuasiva? Primera opción es etos, panos y mitos. Segunda opción, etos, logos y patos. Y tercera opción, logos, patos y eros. Bueno, en este caso, la respuesta correcta correspondería a la segunda opción. De manera tal que los tres pilares retóricos de la comunicación son etos, logos y patos. Y si vemos el documento, lo que veremos es que dice que debemos a Aristóteles y su ars retórica los cimientos históricos del estudio de la persuasión. En esta obra, el filósofo griego describe tres pilares de la retórica. Etos se refiere al carácter que el hablante desea presentar. Patos describe el tono emocional que habría de tomar el discurso, y logos reflejaría el argumento del orador, que apela al intelecto mediante el uso de la razón. Por ello, entonces, como tenemos aquí estos patos y logos, la respuesta correcta correspondería a la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice: ¿cuáles son los dos componentes destacados? Perdón. ¿Cuáles son los factores principales estudiados por Hovland et al. Y todos y otros en la comunicación persuasiva? Primera opción, origen, mensaje, destinatario, efecto. Segunda opción, emisor, contenido, receptor, resultado. Tercera opción, fuente, comunicación, audiencia, cambio de actitudes. Está buena. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Los factores principales estudiados por Hovland en comunicación persuasiva son la fuente, la comunicación, la audiencia y el cambio de actitudes. Si vemos el documento, lo que vemos es que dice que estos investigadores, Hovland y otros, estudiaron 4 elementos principales involucrados en la persuasión. Primero, la fuente, que es quién. Segundo, la comunicación o mensaje, que es qué. Tercero, la audiencia o el blanco de influencia, a quién. Y cuarto, el cambio de actitudes, que es el efecto. Entonces aquí tenemos las 4 cosas: fuente, comunicación, audiencia, actitudes. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Vamos a la siguiente pregunta. Dice: ¿cuáles son los dos componentes destacados en la fuente de la comunicación persuasiva? Persuasiva, primera opción, credibilidad y atractivo. Segunda opción, atractivo y experiencia. Tercera opción, credibilidad y conocimientos. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la primera opción, de manera tal que
los dos componentes destacados en la fuente de la comunicación persuasiva son credibilidad y atractivo. Si vemos el documento, podemos ver que aquí en páginas 152 y 153, al final, el inicio, dice: los factores de la fuente engloban todos aquellos aspectos relacionados con el individuo o grupo que emite el mensaje persuasivo. Destacan dos componentes: credibilidad, que es las personas que son percibidas, remarcamos especialmente este aspecto como creíbles o fiables. Suelen lograr más influencia. Y el otro componente es atractivo. En general, las fuentes que nos parecen físicamente atractivas o agradables, aspectos a los que volveremos a hablar del principio de simpatía, tienden a generar más persuasión. Entonces, por ello, aquí tenemos los dos componentes, credibilidad y atractivo. Por lo tanto, entonces, la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: las evidencias respecto del tono racional o emocional de los mensajes muestran. Tres opciones. Primero, muestran datos no concluyentes sobre la superioridad de un tono u otro, siendo habitual mezclar ambas apelaciones. Segunda opción, respecto a las evidencias del tono racional, es que muestran una mayor persuasión de aquellos fundamentados en la deducción e interferencia. Tercera opción, que muestran una mayor persuasión cuando se basan en emociones de carácter positivo. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la primera opción, de manera tal que las evidencias respecto al tono racional o emocional de los mensajes muestran datos no concluyentes sobre la superioridad de un tono u otro, siendo habitual mezclar ambas apelaciones. Si vemos el documento, veremos que dice en la página 154 al inicio, dice: la literatura no es concluyente respecto de la superioridad de la eficacia de unos y otros, y es habitual que en los mensajes persuasivos se mezclen ambas apelaciones. Por lo tanto, entonces, a partir del texto, se puede ver que la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Siguiente pregunta. Dice: ¿qué tendencia transsituacional puede ser útil para hacer coincidir el contenido de los mensajes con el perfil del receptor? Primera opción es la necesidad de cognición, ¿no? Es la tendencia transsituacional. Segunda opción es la preferencia por la consistencia. Y tercera opción es los valores o ideología política. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción, de manera tal que la tendencia transsituacional que puede ser útil para hacer coincidir el contenido de los mensajes con el perfil del receptor es la tendencia de valores o ideología política. Y si vemos el documento, podemos ver que estoy teniendo un problema aquí. Uy. Veamos si esto nos ha quedado bloqueado. A ver, vamos a ver si ahora sí podemos ver el documento. Sí, ya podemos ver el documento. Entonces, vemos que en la página 155, en la parte inferior, entonces dice que otros factores como valores, por ejemplo, autotrascendencia, promoción personal, conservación y apertura al cambio,
o ideología política pueden ser de utilidad para hacer coincidir el contenido de los mensajes con el perfil del receptor. Entonces aquí vemos aquí la parte de coincidir contenido con perfil del receptor. Por lo tanto, la respuesta correcta es la tercera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué caracteriza a los individuos con alta necesidad de consistencia en términos de persuasión? Primera opción es lo que los caracteriza es que prefieren en mayor medida el cambio y cierta imprevisibilidad. Enfatizan la coherencia personal y dependen de la opinión de otros para tomar decisiones. Segunda opción, enfatizan la coherencia personal. Son flexibles al cambio actitudinal y dependen de la opinión de otros para tomar decisiones. Tercera opción, son más susceptibles a experimentar disonancia cognitiva. Enfatizan la coherencia personal y pueden ser más persuadidos por argumentos coherentes con sus actitudes y comportamientos previos. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. De forma tal que los individuos con alta necesidad de consistencia en términos de persuasión son más susceptibles a experimentar disonancia cognitiva, enfatizan la coherencia personal y pueden ser más persuadidos por argumentos coherentes con sus actitudes y comportamientos previos. Si vemos el documento, veremos que en la parte inferior de la página 155 dice: un elemento significativo adicional es la preferencia por la consistencia. Las personas están motivadas a ser coherentes con sus actitudes y comportamientos. Altos en necesidad de consistencia enfatizan la coherencia personal y son más susceptibles a experimentar disonancia cognitiva, mientras que los bajos gustan en mayor medida del cambio y cierta imprevisibilidad. A efectos prácticos y para un agente de influencia, los altos en necesidad de consistencia pueden ser más persuadidos por argumentos coherentes con sus actitudes y comportamientos previos frente a los bajos en esta variable, que podrían mostrarse flexibles al cambio actitudinal mediante argumentos que presenten nuevos puntos de vista. Entonces, por lo tanto, aquí podemos ver que estos individuos con altos en necesidad, entonces, pues tienen estas características de manera tal que la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿en qué situaciones es recomendable situar los argumentos más contundentes o de más peso de un mensaje al final de su exposición? Primera opción, es más recomendable situarlos cuando la motivación de la audiencia sea baja. Segunda opción, es mejor situarlos cuando la capacidad de la audiencia sea alta. Y tercera opción, es mejor situarlos cuando la motivación de la audiencia sea alta. Aquí la respuesta correcta corresponde a la primera opción, de manera tal que es más recomendable situar argumentos más contundentes o de más peso de un mensaje al final de la exposición cuando la motivación de la audiencia sea baja. Si vemos el documento, vemos que en la página 155, en el cuadro 12.1, la parte superior derecha, dice: si la audiencia está poco interesada en el tema, es recomendable ubicar los argumentos más poderosos al final de la exposición, facilitando de esta manera un efecto de recencia. Pero, y nada más recordar que, pero ante un público motivado,
será más persuasivo comenzar exponiendo los argumentos de mayor calidad. Efecto de primacía. Audiencia poco interesada. Al final, residencia. Público motivado. Entonces es el comenzando primacía. De manera tal que, viendo lo que está indicado, queda claro que la respuesta correcta es la primera. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué tipo de mensajes favorecen la credibilidad de un comunicador ante una audiencia? Primera opción, favorecen los mensajes bilaterales sin refutación. Segunda opción, favorecen los mensajes bilaterales con refutación. Y tercera opción, lo favorecen los mensajes unilaterales. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. De manera tal que los mensajes bilaterales con refutación favorecen la credibilidad de un comunicador ante una audiencia. Si vemos el documento, veremos que en la página 155, lado superior derecho, dice: los comunicadores que inspiran mayor credibilidad son aquellos que emiten mensajes bilaterales con refutación. Por ello es que la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta. Dice, en el contexto de estudio de las variables implicadas en la comunicación persuasiva, ¿qué clase de mensajes provocan mayor cambio actitudinal? Primera opción, los mensajes unilaterales. Segunda opción, los mensajes bilaterales con refutación. Tercera opción, los mensajes bilaterales sin refutación. Entonces, pues aquí ya podemos recordar que la correcta sería la segunda opción. Los mensajes literales con refutación provocan mayor cambio actitudinal cuando hablamos del estudio de variables implicadas en comunicación persuasiva, que es lo que vemos en el documento. Mensajes bilaterales con refutación provocan mayor cambio actitudinal que los mensajes unilaterales. Y también simplemente recordar que los mensajes unilaterales son más persuasivos que los mensajes bilaterales sin refutación. Entonces aquí son de esos de que a ver cómo va. Entonces si hay con refutación o sin refutación, entonces con refutación, bilaterales con refutación, mayor cambio actitudinal. Bilaterales sin refutación, entonces menos persuasivos. Por eso, si vemos el documento, pues veremos que la opción correcta es la segunda. Siguiente pregunta, que dice, ¿cuáles son los 3 factores contextuales que tienen mayor impacto en la modificación de actitudes en la interacción persuasiva? Primera opción, advertir previamente de la postura que se va a defender, distracción en la audiencia, y estado de ánimo negativo. Segunda opción, los factores contextuales serían: segunda opción, advertir previamente de la postura que se va a defender, distracción en la audiencia, y estado de ánimo positivo. Tercera opción, de los factores contextuales son no advertir previamente de la postura que se va a defender, distracción en la audiencia, y estado de ánimo positivo. En ese caso, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. De manera tal que los 3 factores contextuales que tienen mayor impacto en la modificación de actitudes en la interacción persuasiva son
advertir previamente la postura que se va a defender, distracción en la audiencia y estado de ánimo positivo. Entonces, si vemos el documento, veremos que en la página 156, y esto está a lo largo de la página, entonces ahí se explican los tres. Entonces vemos que dice que Brignol y otros dicen: examinaremos a renglón seguido los tres factores contextuales que han demostrado tener mayor impacto en la modificación de actitudes. Según dichos autores, Brignol y otros, son advertir previamente de la postura que se va a defender, distracción de la audiencia y estado de ánimo positivo. Entonces aquí, por eso en toda esta página se describen estos tres, en la página 156, se describen estos tres factores contextuales. Y por eso es que la opción correcta es la segunda opción. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: cuando un comunicador utiliza argumentos débiles en el mensaje, la distracción afecta a la persuasión. ¿Y cómo la afecta? Bueno, la afecta, primera opción, afecta a la persuasión incrementándola. Segunda opción, si bien no está claro de qué forma lo hace. Y tercera opción, la afecta reduciéndola, ¿no? Reduciendo la persuasión. En este caso, la opción correcta es la primera. De manera tal que cuando un comunicador utiliza argumentos débiles en el mensaje, la distracción afecta a la persuasión incrementándola. Si vemos el documento, ¿no? Página 156, inferior izquierdo, dice que, hablando de la distracción en la audiencia, cuando el comunicador maneja argumentos débiles, la distracción incrementa el impacto persuasivo de estos, mientras que si son fuertes, lo erosiona. Entonces hay un comunicador con argumentos débiles y hay distracción en la audiencia, entonces eso incrementa el impacto persuasivo. Pero si los argumentos son fuertes, la distracción lo erosiona. Por ello, entonces, viendo el texto que está en el documento, pues queda claro que la respuesta correcta es la primera. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿cuál es el canal de comunicación más efectivo para los intentos persuasivos según la evidencia presentada? Primera opción es interacción mediada con video y sonido. Segunda opción del canal de comunicación más efectivo es comunicación cara a cara. Y la tercera opción son mensajes de texto. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. La comunicación cara a cara es el canal de comunicación más efectivo para los intentos persuasivos según la evidencia presentada. Si vemos el documento, lo que podemos ver en la página 156, en la parte superior de la columna derecha, que dice: respecto a las variables relacionadas con el canal en el que se transmite el mensaje, formas en las cuales el receptor lo percibe, ya sea a través de la vista, el oído, la combinación de ambos o el tacto, las evidencias tanto de estudios clásicos como de trabajos más recientes apuntan a la mayor eficacia de los intentos persuasivos que se llevan a cabo cara a cara. De manera tal que, cuando vemos lo que dice el documento, la respuesta correcta sería la segunda opción. Vamos a la siguiente pregunta, que dice:
según el ELM, que implica la ruta central, el procesamiento, en el procesamiento de la información. ELM es el modelo de probabilidad de elaboración. Entonces, elaboration, no sé qué modelo de probabilidad. Bueno, entonces la ruta central del modelo de probabilidad de elaboración en el procesamiento de información. Entonces, primera opción es atracción por el comunicador y el entorno agradable. Segunda opción, la ruta central implica el procesamiento superficial y uso de señales simples. La tercera opción, la ruta central implica cuidadosa elaboración cognitiva y examen de los argumentos del mensaje. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Entonces, la ruta central en el procesamiento de la información, según el ELM, según el modelo de probabilidad de elaboración, implica una cuidadosa elaboración cognitiva y un examen de los argumentos del mensaje. Si vemos lo que dice el documento, veremos que en la página 157, al inicio, dice, la ruta central se caracteriza por una cuidadosa elaboración cognitiva, en la que se examinan detenidamente los argumentos del mensaje y sus posibles consecuencias, y se confrontan con las creencias previas, actitudes y valores. Por ello es que la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. Siguiente pregunta, que nos dice, ¿qué hace referencia el modelo de probabilidad de elaboración ELM? Entonces, primera opción es la intensidad de la elaboración y la probabilidad de procesar un mensaje de manera profunda o superficial. Segunda opción, la posibilidad de procesar un mensaje de manera reducida. Y tercera opción, la probabilidad de que una persona reflexione sobre los argumentos de un mensaje. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la primera opción. El modelo, de manera tal que el modelo de probabilidad de elaboración, ELM, hace referencia a la intensidad de la elaboración y la probabilidad de procesar un mensaje de manera profunda o superficial. Si vemos el documento, la página 157, la parte inicial, dice que el modelo de probabilidad de elaboración permite comprender e integrar los efectos de una amplia variedad de factores relacionados con el proceso persuasivo. Elaboración alude al grado en que una persona reflexiona acerca de los argumentos de un mensaje, mientras que el término probabilidad señala la posibilidad de que los procese de forma profunda o superficial en función de diferentes factores relacionados con el mensaje, el emisor o el receptor. Entonces aquí tenemos de la parte de en la parte del modelo de probabilidad, de manera tal que son las dos cosas, la elaboración y probabilidad, que es lo que corresponde a la primera opción. Siguiente pregunta. Dice, según el ELM, ¿cómo varía la elaboración de un mensaje? Primera opción, se ubica en un extremo u otro. Es la elaboración del mensaje, ya sea con considerable reflexión o con actividad cognitiva reducida. Segunda opción,
La elaboración del mensaje varía, entonces, y se encuentra en un continuo con diferentes niveles de elaboración. Y tercera opción, varía dependiendo del canal de comunicación utilizado. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. De manera tal que, según el ELM, el modelo de probabilidad de elaboración, la elaboración de un mensaje varía. La elaboración de un mensaje se encuentra en un continuo con diferentes niveles de elaboración, ¿no? Entonces, realmente no varía, sino que se encuentra en un continuo. Y si vemos el documento, la página 157, una parte del inicio por ahí, entonces dice: el modelo de probabilidad de elaboración, Elaboration Likelihood, es Likelihood, por eso es ELM. Elaboration Likelihood Model, LM, es probabilidad con Likelihood, de Petty y Capiocho, permite comprender e integrar los efectos de una amplia variedad de factores relacionados con el proceso persuasivo. Elaboración alude al grado en que una persona reflexiona acerca de los argumentos de un mensaje. La elaboración varía en intensidad y se ubica a lo largo de un continuo, con un extremo caracterizado por una considerable reflexión sobre las ideas centrales de un tema y otro con una actividad cognitiva relativamente reducida. De manera tal que, si vamos a ver el texto, pues queda claro que la opción correcta es la segunda. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿cuál es el concepto central del modelo de probabilidad de elaboración, LM, Elaboration Likelihood Model? Primera opción, el concepto central es la persuasión a través de la publicidad. Segunda opción es la influencia de los medios de comunicación en la sociedad. Y la tercera, el concepto es el grado en que una persona reflexiona sobre los argumentos de un mensaje. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la tercera opción. De manera tal que el concepto central del modelo de probabilidad de elaboración es el grado en que una persona reflexiona sobre los argumentos de un mensaje. El documento, página 157, dice, más o menos por el inicio: el proceso de probabilidad de elaboración permite comprender e integrar los efectos de una amplia variedad de factores relacionados con el proceso persuasivo. Elaboración alude al grado en que una persona reflexiona acerca de los argumentos de un mensaje. Por ello, queda claro que la respuesta correcta es la tercera. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿cuáles son los dos caminos que pueden seguir las comunicaciones según el modelo de probabilidad de elaboración, ELM? Entonces, primera opción, los dos caminos son la ruta central y la ruta lateral. Segunda opción, los dos caminos son ruta central y ruta periférica. Y tercera opción, los dos caminos son ruta superficial y ruta profunda. Esa sería una de memoria. Entonces, en este caso, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. De manera tal que la ruta central y la ruta periférica son los dos caminos que pueden seguir las comunicaciones según el modelo de probabilidad de elaboración. Si vemos el documento, veremos que dice en la página 157, por el inicio, dice: el LM postula que las comunicaciones pueden seguir dos caminos diferentes, la ruta central y la ruta periférica. Ver figura 12.2. La ruta central se caracteriza por una cuidadosa elaboración cognitiva.
en la que se examinan detenidamente los argumentos del mensaje y sus posibles consecuencias, y se confrontan con las creencias previas, actitudes y valores. La ruta periférica difiere por completo, es cuantitativa y cualitativamente. No difiere por completo cuantitativa y cualitativamente de la central. Las personas procesan el contenido del mensaje de una manera muy superficial y se centran en señales simples para decidir si aceptar o rechazar la posición que se defiende. Entonces, aquí las comunicaciones, dos caminos, ruta central y ruta periférica. Entonces ahí se hace un cuidadoso examen de los argumentos en la central, en la periférica no. Es superficial, señales simples y yo decido si acepto o rechazo. Por ello, entonces vemos que al ver el texto queda claro que la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué factor puede aumentar la posibilidad de que una persona preste atención a un mensaje según el ELM? En este caso, primera opción, mensajes de diferentes fuentes con diferentes argumentos sobre la misma temática. Segunda opción es la longitud del mensaje. Y tercera opción es la popularidad del comunicador. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la primera opción. De manera tal que los mensajes de diferentes fuentes con diferentes argumentos sobre la misma temática pueden aumentar la probabilidad de que una persona preste atención a un mensaje de acuerdo con el ELM. Vemos el documento, podemos ver que dice en la página 157, es ya por la parte hacia el final, que mensajes de diferentes fuentes con diferentes argumentos sobre la misma temática, por ejemplo, al surgir una nueva cuestión de importante calado social, es probable que el receptor se sienta impelido a prestarle más atención para poder evaluarla adecuadamente y tomar una posición al respecto. De manera tal que, entonces, cuando son mensajes de diferentes fuentes, entonces para tener mayor probabilidad, aquí vemos que la respuesta correcta corresponde a la primera opción. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué factor puede aumentar la capacidad de un receptor para procesar y analizar la información contenida en un mensaje según Brignol y otros? Primera opción, puede aumentar un conocimiento previo sobre el tema. Segunda opción, la longitud del mensaje. Y tercera opción, la popularidad del comunicador. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la primera opción. De manera que el conocimiento previo sobre el tema es un factor que puede aumentar la capacidad de un receptor para procesar y analizar la información contenida en un mensaje. Esto de acuerdo a Brignol y otros. Vemos el documento. Podemos ver que en la página 158, en la segunda columna, dice que cuanto mayor es el conocimiento previo del receptor, será como la mitad. Cuanto mayor es el conocimiento previo del receptor acerca del contenido del mensaje, más aumenta su capacidad para procesar y analizar la información contenida en el mismo. Entonces aquí si hay conocimiento previo, hay más capacidad para procesar y analizar el mensaje, la información. De manera que eso, bueno, ¿no? En el mundo educativo, todo el mundo que está en el mundo educativo lo sabe muy bien. Entonces, y que la respuesta correcta es la segunda opción. Siguiente pregunta que dice,
Si en las redes sociales un famoso actor solicita una pequeña ayuda para los municipios afectados por la DANA, apelando a los valores de solidaridad de sus seguidores, ¿en qué principios de influencia está basada su solicitud? Entonces hay tres. La primera opción está basada en reciprocidad y simpatía, está basada en coherencia y simpatía, está basada en autoridad y coherencia. En este caso, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. De manera tal que si hay un actor famoso que solicita una ayuda para principios afectados por la DANA, apelando a valores de solidaridad, los principios de influencia en los que basa su solicitud es la coherencia y la simpatía. Si vemos el documento, se puede ver que en el cuadro 12.2, en la página 160, en la parte inferior, vemos que cuando se habla de principios de influencia, entonces cuando se dice simpatía, dice es más frecuente que aceptemos peticiones de aquellos que nos gustan por algún motivo, como por ejemplo si percibimos que se parecen a nosotros. Luego dice coherencia. Preferimos actuar de acuerdo con nuestras creencias y o acciones pasadas. Y luego hay otros principios de influencia que son reciprocidad, que se fundamentan en la norma de devolver el favor, y autoridad, que son aquellos que detentan posiciones de autoridad. Incluso un actor que transcribe el papel en un anuncio son considerados más creíbles. De hecho, fue uno de examen y no estoy muy seguro si es la respuesta correcta. Porque yo creo que sería coherencia y autoridad. Aquí, en principio, está la otra. A veces sí me doy cuenta, pero sí, creo que me parece que en este caso es coherencia y autoridad. A veces me doy cuenta y lo cambio antes, pero a veces con lo de las preguntas no lo obtengo. Entonces me parece que sería coherencia y autoridad, porque dice que es un actor y de acuerdo con, no sé, y el otro dice coherencia y simpatía. Coherencia y simpatía. Bueno, yo creo que esas de esas de que a veces se ponen los exámenes y dices tú, hombre, aquí dice actor, pero aquí también dice simpatía, entonces un actor nos gusta. Bueno, pues aquí en principio se supone que es la segunda opción, coherencia y simpatía, pero viendo lo que está escrito, igual puede ser también autoridad y coherencia. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a la siguiente pregunta. Que dice, ¿cuál es el principio de influencia social que predice que es más probable que mostremos conformidad con peticiones relacionadas con la identidad grupal, ¿no? El principio de influencia social. Vale, pues entonces hay primera opción, el principio es coherencia. Segunda opción, el principio es unidad. Tercera opción, el principio es validación social. En este caso, la respuesta correcta es la segunda opción, unidad. Entonces, la unidad es el principio de influencia social que predice que es más probable que mostremos conformidad con peticiones relacionadas con la identidad grupal. Si vemos el documento, veremos que en el cuadro 12.2, la parte inferior de la página 160, pues tenemos lo que dice unidad, que es un mecanismo de influencia, al igual que validación y simpatía, que se relaciona íntimamente con el motivo social de pertenencia, ¿no? Ver capítulo 1. Y predice que es más factible que mostremos conformidad con peticiones relacionadas con la identidad grupal. Y otros que están ahí, validación social, que refleja
los otros dos que dice la pregunta. Validación social, que es un principio que refleja la influencia que poseen sobre nosotros los comportamientos o actitudes de otras personas. Y coherencia, que es preferimos actuar de acuerdo con nuestras creencias y o acciones pasadas. Por ello, entonces, aquí está claro que para unidad, que es más factible que mostremos conformidad con peticiones relacionadas con identidad grupal, la respuesta correcta corresponde a la segunda opción. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Según Cialdini, ¿cuál de los siguientes principios de influencia social se fundamenta en la norma de devolver el favor? Primera opción, el principio es autoridad. Segunda opción, el principio es simpatía. Tercera opción, el principio es reciprocidad. Bueno, más o menos se pregunta que la respuesta correcta es la tercera. Reciprocidad es el principio de influencia social que se fundamenta en la norma de devolver el favor. Si vemos el documento, esto es igual cuadro 12.2, la parte inferior de la página 160, y dice que de los principios de influencia, reciprocidad se fundamenta en la norma de devolver el favor. Los otros dos corresponderían a autoridad, que son aquellos que detentan posiciones de autoridad, incluso una actora que se le asigne el papel de anuncio, en un anuncio son considerados más creíbles. Y por otro lado también está simpatía. Es que es más frecuente que aceptemos peticiones de aquellos que nos gustan por algún motivo, como por ejemplo si percibimos que se parecen a nosotros. Entonces, aquí reciprocidad, devolver el favor, que hace que quede claro que la respuesta correcta es la tercera opción. Bien, haremos una pausa y en un momento continuamos.